Buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy estamos grabando el episodio número 19 del podcast Se Vale Llorar. Hoy estoy muy contento porque me acompaña Javier y Alex. La verdad los conocí hace como un año que empecé a trabajar en toda esta parte y me uní al grupo de Hombres Todoterreno y los conocí y me parecen unas personas espectaculares. Así que bienvenidos a este podcast, estoy muy contento de verdad que estén aquí. No, hombre, a vos, Payo, por tomarnos en cuenta, venir aquí a hablar un poquito de lo que hemos pasado, sufrido y de todo, ¿va? Y la verdad que también cuando te conocimos, cabal, se te ve la sonrisa de que algo has hecho bien, ¿va? Y es como inspirador. Y entonces sí, muy agradecidos. Buena Sí. onda, gracias por la invitación y de verdad, cabal, ya está, ya teníamos pendiente esta desde hace rato, ¿verdad? Pero sí hemos hecho buen match y cabal, como dice Alex, me da mucho la actitud y la habilidad también que tenés para hablar, tenés un don, vamos, tenés un don y creo que qué bueno que tengas este podcast y que podamos venir aquí también a respirar, ahí a drenar. La pregunta es si se vale llorar. Se vale, sí. A ver si se animan, es la cosa. A ver si se animan. Tengo un empujoncito que uno ahorita. Pues qué alegre de verdad tenerlos aquí. Tal vez voy a empezar con vos, Alex. Te llamas Alexander, Alexandro, Alejandro, diminutivo, Sí, Alexis, Alex. Ganso. Alexis, cabal. Tal vez nos contás un poquito de tu historia. De mi al historia, principio, fíjate, es que de tu infancia. de Wiro somos una familia de ocho hermanos, yo soy el cuarto. El primero de los hombres, son 5 mujeres y 3 hombres, yo soy el primer hombre. Entonces, cabal, como que tal vez desde ahí viene un poquito el tema que mi papá se volvió como loco, vamos, de decir el primer hombre, vamos, es como, wow, vamos. Entonces, como que al principio mucha atención, pero después vienen cuatro hijos más, vamos, entonces obviamente ya no tenés la misma atención. Yo creo que por ahí viene esa partida ahí. Y de ahí, ¿qué más te puedo contar ¿Cómo fue dónde estudiaste? de mi infancia? Fíjate vos que en el colegio empecé en el Roble, en los colegios de Opus Dei, cabal. ¿Verdad? Para nada me gustaban esos colegios, cero. Hace poco platicaba con mi abuela, me decía, es que usted no estaba bien en ese colegio. Y justo, nunca me sentí feliz en ese colegio. De ahí mi mamá me dijo, mira, vas a perder el año por segunda vez y vas para afuera. Entonces, de que lo único que puedes es otro colegio y el único es la prepa. Bueno, vamos a ese, vamos. Y ahí es donde conocí a aquel Yo no sabía que se habían estudiado juntos. cabal. Sí. O sea, la cosa donde vas a hacer el examen de admisión, llegamos, vamos, y aquellos dos con un chofo. Ah, Y yo con otro cuate, ¿qué onda, muchacha? Y ahí nos empezamos a hacer cuates. Y ahí la experiencia fue totalmente otra, vamos. Ya me sentía que pertenecía ahí. Y de ahí a la U en Amarro, Derecho. Ujú. Estudié Derecho. Siempre supe que Derecho no era lo que me iba a dedicar. Y al terminar empecé con emprendimientos y de ahí entre emprendimientos y regresar a Derecho y un poquito así variado. He pasado por comida, por rótulos, Ujú. desarrollo inmobiliario, venta de bienes raíces y bien variadito y ahorita pues en estos rollos. Mira, y si tuvieras que escribir tu infancia, o sea, ¿cómo era ese niño que vivía de 7 años? Fíjate que ¿Te gustaba el deporte? justo, ¿Chingaba o le fíjate que chingaban a él? era bien solo, vamos, porque Ujú. como que toda la mayoría eran mujeres, en ese entonces eran 3 mujeres, de ahí yo, y de ahí 2 mujeres, y de ahí 2 hermanos pequeños hombres. Ujú. Entonces como que bastante solo, y hace, ¿qué? No mucho, como 2 años. Yo no tenía recuerdos de cómo me sentía yo. O sea, yo solo me acuerdo que algún cumpleaños, alguna burrada que alguna vez hicimos, pero nunca de un feeling. Y hace poco, el que trabajaba en esa casa de jardinero, coincidimos y me dijo, ¿se acuerda cuando él le ponía un gusanito en la mano? Y mira, pues me regresó a 5 años y era un feeling de soledad, solo, Mm. como bien solo. Me acuerdo, entonces ya empecé como que a bajar libros y las imágenes y recuerdos era jugar yo solo en cuartos, en esquinas, como así bien solitario, ¿va? Entonces como que eso es el recuerdo que tengo. No tengo como muchos picos de felicidad, Ujú. más que algunos eventos muy específicos, ¿verdad? Cuando montaba moto o una vaina así, que era
como que eran los picos, pero el estándar creo yo que era esa soledad y tristeza, así me sentía. Ujú. Saliste del colegio, la U, y después te casaste o Sí, ¿de dónde? cabal. Ajá. Después en la U ahí fue como que, cabal, le contaba a Javier que en la U era donde como que encontré mi espacio para mí. Y yo venía bien tímido, era súper tímido en el colegio, no sé si te acordás que era como bien callado y así como, Ujú. así. Y en la U como que me solté, encontré ese mi espacio, como que no había mucha expectativa sobre mí. Entonces como que logré encontrar ese espacio. Ahí tuve varias novias. Ujú. Y de ahí ya más adelante me casé en el 2016. Ujú. Me casé y de ahí mi hijo nació el 2018 y nos separamos 2020, Ujú. finales de pandemia, cabal. Pandemia. Entonces sí, ahí ha sido ese trayecto de Qué vida. bueno. Y de verdad se conocieron en el colegio, o sea, ahí se Sí, conocieron. sí. ¿Y quién llevó a quién a Hombres Todoterreno? Ya. ¿Cómo se volvieron a juntar? No, ahí nos juntamos, Siempre ahí hemos fue coincidido en la casualidad. vida, cabal, pero Sin querer. Ahí fue sin querer. querer, En yo un creo que aquel restaurante. conoce a Pepe y Sí, a Ronald. Ajá. Y yo los conocí a aquellos también por los rollos en los que andaba metido, vamos, y Ujú. empezando a armar rollos. Y entonces yo le había hablado a Pepe de que yo quería hacer algo como Hombres Todoterreno, no se iba a llamar así, sino que yo tenía otro esquema que se llamaba Liberando al Ganso. Ajá. Y entonces se lo platicé a aquel, y me dijo, yo ando con este rollo también, y no sé qué. Entonces empezamos a medio platicar y en eso, pum, sí, apareció Javier ahí. Sí, sí. pues, se dieron a ver. Cabal de ese lado también, cuando hablamos con Pepe, la misma historia. Nosotros también, pues yo también tenía idea como de, no existe un grupo de apoyo No, de hombres, ¿verdad? Y hablábamos de esos temas con Pepe también, ¿verdad? Yo pues con aquel fui un tiempo a terapias y todo, ¿verdad? Y ahí conocí a los dos, a Ronald y a Pepe, y me encantó y toda la onda. Y ya llevaba yo tiempo de estar también trabajando en mi crecimiento personal y toda la onda, y ahí nos topamos con Alex, ¿verdad? Pero con Alex, grupo ¿qué dos? de cuates de toda la vida. 9 fue, ¿verdad? 99, pues, 99, Demasiado, 2000, y ahí siempre estuvimos ahí, parrandeamos juntos, y el mismo grupo de amigos, vamos. Ujú. Y ahí o sea, ahí nos Cada quien separamos, agarró, o sea, cabal, no creo que nos la U habíamos fue perdido, vamos, pero, la U fue ajá, el que nos El lugar. paró, cabal, porque Sí, cada quien agarró por su lado. Y de ahí siempre hemos platicado, sí, vamos, que Sí. hemos estado ahí como, Ya ¿qué onda? ¿Qué hay? yo ni sabía que. Cabal. Y Javier, un poquito, entonces, ¿cómo fue tu historia en tu caso, tu infancia? En mi caso, pues, nosotros somos somos 5 hermanos, ¿va? Yo soy el de en medio. Ujú. Mi hermana grande es solo hija de mi papá, mi hermano grande solo es hijo de mi mamá. Entonces yo era el primer hijo de mi papá, Y mi hombre, mamá. Ah, ya. ¿va? Eh, y entonces el primogénito, ¿vaos? Mi papá tenía una empresa de excavaciones y dragados y él vivía en Tiquizate. Mi mamá fue a sacar su EPS, es química bióloga. Entonces las prácticas la mandaron a Tiquizate y ahí se la conectó mi viejo. Esa es la historia, Por ¿va? eso es que somos de... Ajá, cabal. Entonces yo sí crecí en Tiquizate, digamos, de 0 a 7 años, más o menos. Ujú. En Tiquizate, realmente una infancia, digamos, bien dinámica, bien movida, ¿ah? Porque pues campo abierto, bicicleta, yo aprendí, mi papá cabal me enseñó a los 3 años, ¿va? A montar bici, pues, ¿va? Eh, Hacíamos de todo ahí con mis cuates de allá, ¿va? Entonces sí jugábamos un montón charqueando y hacer relajos, ¿va? Y moto y de todo. Entonces me iba en bici al colegio, vamos. Bueno, el colegio estaba dentro de la colonia, entonces pues ya después ya nos venimos para Guate y ahí empecé a estudiar en el Montessori. Ujú. ¿Verdad? Hasta primero básico. En primero básico nos amenazaron todo el año que iban a hacer limpia. Siento Y eso pasaba antes un montón, ¿va? sí, Redado. Había huevado, ¿va? cabal, como redada. Entonces Tristes. nos fuimos, ¿va? Y ahí fue donde fui a la prepa, ¿va? Mi papá me quería meter así Al hall. al hall, ¿va? Dijo, no, al hall. Y me acuerdo que cuando estaban hablando de ese tema, mi mamá y mi papá
estaban cerca como del garage de mi casa y yo me metí al baño a escuchar. ¿Va? Y mi papá decía, no, este niño necesita mano dura y no sé qué, no sé cuánto. Ay. Y mi mamá así como tratando de defender que no me metieran al gol y que la gran diabla. Entonces, el punto medio fue la prepa. Cabal. Fue la prepa, entonces ahí llegamos, ahí yo era uno de los que echaron del Montessori y este otro, mi cuate también, va, que de hecho no nos llevábamos bien con él hasta que tocó, ¿va? Ahí eran fresh meat, Sí, había que hacer equipo. cabal. Entonces hicimos equipo, aquellos también eran dos del rol, entonces ahí y sí, hombre, a mí también me mandaron para acá y que la diabla y no sé qué, ¿va? Entonces ahí hicimos team y ya en el curso de vacaciones, ya después ya entramos ya conocidos por lo menos. Pero en mi caso con mi papá, yo era el primogénito, yo después esto lo entendí después, ¿va? Pero sí había mucha presión de él quererse fotocopiar conmigo, ¿va? Esa era la percepción y la idea que siempre tuve, ¿va? Que todo tenía que ser bajo lo que él decía. Vos a él, o sea, vos querías hacer una fotocopia de él. No, al revés. Al revés, él quería vivir su vida en tu vida. Sí. Ajá. O sea, así lo sentía yo, ¿va? Porque al final, si yo decía esto, estaba mal, y si decía lo otro, también estaba mal, ¿verdad? Entonces, como que al final yo no entendía qué estaba pasando, ¿va? Y sí tuve una infancia difícil con él en ese sentido, ¿va? Porque era de mucho control, de mucho poder, ¿va? Y de mucho querer, cabal, como te digo, él quería obviamente que siguiera su empresa, y no había otro camino para él, ¿va? Ujú. Entonces, yo por la misma relación que tenía con él, no le agarré el gusto a la empresa, ¿va? Entonces, lo que menos quería Ajá. lo que menos quise fue eso. Ujú. Pero bueno, después de la prepa todavía estuve en el Príncipe de Asturias y me gradué en Monte Alto. Sí, pues, Ya arriba. verás. Sí. Y de ahí a la U empecé estudiando Relaciones Internacionales en la Marro. Y la verdad que pues, para ese entonces ya mi papá había muerto. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años, él tenía 50. Murió en el 2000, cabal. Yo me acuerdo de eso. Sí, llegaron todos los de la prepa Era mi al funeral y cumpleaños. todo. Ah, era tu cumpleaños, Era mi no te puedo cumpleaños creer. de día. Ah, Entonces, tu mamá todavía, ese día era mi cumpleaños y fue el entierro, fuimos al sí. entierro de tu papá y de ahí fuimos a tu casa y tu mamá sabía que era mi cumpleaños, pidió pizza. No, hombre. Puta, y me celebró el cumpleaños ahí, yo así como, mierda, Qué grueso. cabal, yo tengo No ese me recuerdo recordaba. así preciso, No me recordaba eso, cabal. qué grueso. Y tus hermanos y todo, cabal, ahí, Sí. en la pizza Entonces, Domino's, cabal, ¿qué era? 25 de 25 de julio. julio, cabal. Ujú. 25 de julio. Entonces, cuando mi papá murió, fue una situación bien difícil, ¿verdad? Mi papá no dejaba trabajar a mi mamá, ¿verdad? Entonces, pues realmente todo el tema de la herencia fue un gran problema, vamos. Entonces no había nada. Mi mamá había empezado a trabajar un año antes de que él muriera, vamos. Entonces, para mantener a 5 hijos, estaba Entonces, yo empecé a trabajar de vacacionista desde que mi papá murió, ¿va? Entonces, y de todo tipo de trabajos. Y en la U, allá en la Mar, que bueno, estudio y trabajo el resto del tiempo, pero de 7 de la mañana a 7 de la noche paraba llegando a la casa y en la Amarro full investigaciones y es estudiante tiempo completo, ¿va? O sea, ahí no hay chance de trabajar y estudiar, ¿va? O por lo menos así no aguanté, o sea, me gané 2 clases así el primer semestre. Entonces, quise buscar en la Landívar, ¿verdad? Como para ver de poder seguir trabajando y estudiando. Y encontré la carrera de comunicación y empecé a ver el pensum, ¿va? Y dije, oh, madre, todo esto me gusta, ¿va? Radio, que televisión, que publicidad, que marketing, y empecé a investigar de eso. Y dije, no, esto es para mí, esto es lo mío, pues, ¿va? Y ahí empecé a estudiar comunicación y me gradué licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y ahí, bueno, de adolescente hasta los 30 años, de 16 a 30, imagínate el timing y el porqué, vamos. Pero la fiesta fue mi mejor amiga, ¿va? Desde los 16 años, ¿va?
venías de una estructura muy rígida, tu papá me imagino, Sí, y ya no estaba, pues cabal, dijiste, "Ahora me salgo de aquí, pues. cabal, y con todo. Ajá. Y entonces, sí, me acuerdo, estábamos en segundo básico y ya habíamos empezado A a variar. emborracharnos, A ¿va? descargar. Sí, Ujú. y había una discoteca que se llamaba Scala. Me cobraba, ¿te acuerdas? Madre. Teníamos, siempre la entrega de notas eran los viernes. Ajá. Y los jueves en esa discoteca había una promoción de 50 quetzales la entrada y un quetzal cada trago después de eso. Entonces hacíamos unas combinaciones que a la Pistola helada, ronda de chelas y de ahí ronda de tequila, de ahí ronda, y a la madre, pagábamos con unas y ahí al día siguiente doble regaño, ¿ah? Porque Las notas las todo bien. notas sí. La goma. Pero sí tuve una carrera alcohólica, Ujú. eso, ¿ah? O sea, poco a poco fue evolucionando y, y pues eso nunca llegaba a, cada vez que me estaba como queriendo superar, siempre la paraba cagando, vamos, o sea, siempre paraba haciendo algo y era por eso. Y entonces dejé de tomar desde hace 10 años, ¿verdad? Madre. Cabal, estaba cumpliendo 31 años. Ujú. Y mi vida empezó a cambiar, ¿verdad? O sea, ya venía con terapia. Bueno, psicólogos desde toda la vida he conocido, ¿verdad? O Todos los sea, amigos y por ahí. desde chiquito me mandaban al psicólogo que algo tiene este niño, ¿ah? Que no se comporta, ¿verdad? Eso Y igual. allá, nunca me gustó ir hasta que en realidad empecé a ver los beneficios, ¿verdad? Y estoy hablando tal vez unos 3 años antes de que empezara a dejar de tomar. Yo ya venía así como yo quiero resolver algo, pero no sé qué es, Sí, pues. ¿va? O sea, había una sensación de hay algo ahí adentro mío que todavía no, pues que me está trabando, ¿va? Y así empecé a ir a terapia, Ujú. protegiendo mi guaro, ¿va? Yo decía, no me toquen aquí, Ujú. ¿va? Porque yo quiero resolver esto, Ujú. ¿va? No, y hasta me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, ¿va? Fui a un taller de crecimiento personal de 10 días, que fue una nave, ¿va? Ahí empecé a hacer realmente trabajo de introspección, empecé a ver como todo el panorama, ¿va? Para entender a mi viejo, a entender mi comportamiento, mis programaciones, y empecé a darme cuenta que sí podía cambiar y que no había nacido con una personalidad rígida o un criterio rígido o lo que fuera, sino todo era moldeable, Ujú. ¿va? Porque para ese entonces tenía la creencia de que no, yo soy así, ¿va? Ujú. Pero en realidad muchas cosas son moldeables, ¿va? Y viene de la historia, viene de las experiencias, viene un montón de cosas, ¿va? Ustedes dos ya saben. Pero me pareció bien interesante empezar a meterme ahí. Y entonces, entre más me metía, más realmente entendía que tanto el guaro como un montón de cosas que hacía mal, podía hacerlas mejor. Y el guaro era el obstáculo, vamos, para mí. Entonces dije, bueno, no, esto no, realmente no es un buen negocio para mí, ¿va? O sea, no es esto me va a seguir jodiendo si yo sigo así, ¿va? Y me tuve miles de consecuencias, ¿va? Hasta que dije, bueno, no, ya hasta aquí, ya no quiero más, ¿va? No ¿Y puedo. ¿Hubo algo? ¿Hubo algo específico que pasó? ¿O fue la acumulación de todas? Fue acumulación, ¿va? O sea, pasaba todo el tiempo consecuencias y yo no entendía, ¿va? Yo seguía y seguía y seguía y seguía creyendo que iba a aprender también, ¿va? O sea, en mi caso, yo simplemente no puedo, ¿va? No puedo tomar y eso es. Y, y a partir de ahí empezaron a cambiar un montón de cosas. Yo también me empecé a sentir más valorado, yo venía con autoestima baja de mi infancia con mi papá, ¿va? Y, y empecé a darme cuenta de mis cualidades y a trabajar en eso y a realmente meterle a eso. Hoy te digo que hoy tengo una agencia de comunicación gastronómica que no existía, algo así en Guatemala, Ujú. que para empezar nunca hubiera creído que, le preguntas al Javier de Que eso 20 ibas a años sacar, y que, cabal. que iba a tener una empresa, ¿verdad? Donde única y además no se lo hubiera creído, ¿me entendés? Y hasta la fecha digo yo, madre, es que trato de apreciar y de agradecer todas esas cosas y ver dónde puedo ir mejorando cada vez más, ¿va? Como agarré la filosofía de mejora continua, ¿va? El Kaizen, Ujú. ¿va? Y es bueno, aquí puedo mejorar y
en ejercicio, en vida personal, en social, en trabajo, en tratar de mantener todo eso balanceado también. Entonces, realmente ha sido para mí estos 11 12 años, ¿va? De crecimiento personal y de seguir dándole rollo, ¿va? Y también por eso es que me pareció genial haber armado el grupo de hombres todoterreno, que bueno, no he podido ir estos meses, pero darle Sí, pero, seguimiento, sí, ¿va? pero no vas. Ujú, sí, pero no. Vale, entonces seguirle dando seguimiento y mantenimiento, ¿va? Tanto al espíritu, al cuerpo, a la mente, ¿va? A todo, porque tampoco es solo de hacer una cosa y ya estuvo, ya. Cabal. Ya fui a terapia Ya sané. un año Ya fue. y ahí se acabó la cosa, ¿no? O sea, al final hay regresiones de temas que hay que seguir sanando y seguir sanando. Entonces, al final el tema del papá, para mí, de mi papá, es algo que definitivamente lo voy a tener que seguir trabajando siempre. Aunque ya lo haya perdonado, aunque haya de todo, pero Sí, más o menos el panorama. cabal. Esa parte, ¿cómo fue en tu vida, Alex? O sea, ¿cómo fue esa parte de chingadera, de la U? chingadera. Fíjate que yo siempre fui como bien sumiso, vos, en mi casa, bien sumiso, en el colegio también como mi rebeldía era no estudiar. Ya. Pero era como que el niño bueno, vos, como que qué bueno le hace caso a la mamá, no sé qué, ni modo, vos, porque no, si no, vas valiendo. Pero cabal como que en esa parte siempre fue así. Y lo que pasa es que también, no sé si es beneficio o es virtud o es vicio o algo malo, vamos, pero era como que siempre he sido muy aware de mí. Y como que me acuerdo desde pequeño igual, cuando tenía algunos sentimientos así negativos o algo así, yo salía a correr o a caminar y le daba la rumiación del sentimiento. Te imaginas unos deseos y unas babosadas que querías hacer, pero como que manejaba las emociones así. Y de ahí después se quitaba el sentido de lo que estaba sintiendo y era como, no, pero si yo estaba encabronado con mi mamá, quiero seguir dándole machaca en la cabeza, ya no. Entonces como que descubrí que iba procesando esas cosas, pero siempre hubo abajo algo que no estaba bien conmigo o como yo no me sentía bien, ¿vamos? Como que no me sentía arraigado a ningún lado. Y me acuerdo re bien porque a mí me entró la parranda ya más tarde, me entró como en quinto curso. A mí toda la mara empezó como desde segundo, tercero. Y yo me fui como más allá porque era el niño bueno y el de la mamá. Ahí fue cuando Que se le liberó el ganso de verdad. Ujú, no, y fue, ajá, y fue, sí, fue bien curioso porque dije, oh, bueno, fue en quinto curso, entrando a de cuarto para quinto, porque íbamos a las fiestas de cuarto para quinto, ¿verdad? Yo solo miraba que mis cuates se echaban los tragos y era como, no, hombre, que mal, que no sé qué y no sé cuántos, y fue de cuarto para quinto, tomé la decisión consciente de decir, ya no, ya no voy a, un año más aquí en el colegio, ya no paso. Entonces me va a ir bien voy a poner de mi parte para ganar, vamos, en el quinto. Y ahora voy a dar problema tomando. Sí, pero Y eso, así lo dije. lo decidiste. Así lo decidí. Ahora voy a dar problema tomando. Ajá. Y puta, me agarró la furia, pero no era una furia como descontrolada, sino que como que yo sabía que era para llamar la atención. Y lo que pasa es que me gustó, porque fue esa parte reprimida mía salía ahí. Cabal. Entonces el sociable, alegre, chingón, que habla y que conecta y que no sé qué, salía con lo guardo. Entonces era como que ya voy a andar bolo porque funciono, fluyo y Era como todo. prenderle el botón a vos, Lale, sí, pues, vos era bien callado. Callado, Pero vos me mirabas bailando. le paraba la boca, ¿va? Me mirabas bailando, o sea, bailando y abriendo y una loquera, pero era así, pero fue esa decisión de decir, ahora voy a dar problema tomando, porque Sí, pues. yo sí sabía que a mi mamá le causaba problema esa vaina, ¿no? Entonces era como que, y encima, mamá, para terminarle de joder, me gusta el sabor del trago. Sí, pues. Entonces mi mamá dice, es que yo siento que te gusta, sí me gusta, entonces sí me gusta, ¿no? No, pero era una cosa que mi mamá también venía como que de una familia con alcoholismo y todo, entonces las banderas así, y nunca me dejó ser irresponsable por tomar, ¿no? Entonces cuando entras a la U, entras a fiesta lunes, martes, todos los días y chingadera aquí, chingadera allá, y ya vamos a todas, pues, pero siempre después a trabajar, porque iba a la U y después a trabajar, ¿no? Entonces como que aunque estuviera de goma o lo que fuera, siempre como responsable, entonces lunes
Y amanecía y bueno, parrandeaba el lunes, pues. Ujú, Y de ahí a trabajar y a la U y todo lo demás. Entonces como que, pero sí le metí consumo fuerte. ujú. Pero creo que no se me hizo problema porque yo había tomado la decisión de Sí, que eso iba a ser sí. el elemento. Y sí generaba ese problema. ¿Verdad? Mi mamá alarmadísima y era como, nos vamos, te voy a llevar a Alcohólicos Anónimos y Ujú. a rehab y no sé cuántos. Y le dije, no, no me llevas. Si me llevas voy a tomar más. Eh, Pero no tomás, ¿va, Alex? ¿Dejaste de tomar? ahorita, mira, de repente se me quitó la gana de tomar por embolarme para sacar Sí, pues. al yo. Ajá, el artista. Al artista, cabal, y eso fue estando bolo, cabal, que me la estaba pasando alegre y yo, ¿por qué tengo que tomar para que salga este? O sea, ¿qué necesidad hay, vamos, de esa parte? Y entonces como que empecé a hacer el trabajo de, bueno, ¿cómo sería yo auténticamente así? Y he ido experimentando esa parte. Me gusta el trago, pero hoy por hoy no me sienta bien. Entonces me Ujú. tomo una copa de vino y Sí. pues, se me sube el calor y empiezo a sudar, pero como que me hubiera echado una maratón. Hasta el pelo, babos, y es A como, ti te o hace sea, mal. lo voy a tomar, pues ya no me siento bien. Ajá. Y entonces ya es como que me ofreces una cerveza, como, no, porque me siento mal. O sea, Sí, el pues. gusto sí lo tengo, pero me siento mal. Pues, entonces ya no he tomado por eso. Ujú. Pero sí, o sea, como que fue una decisión y no se me volvió Sí. issue descontrolado, pero sí era por huir de algo. Y ese algo que venía abajo, te digo, hasta hace poquito, o sea, como que el vicio es otro. Ujú, O sea, yo no me volví alcohólico pero porque tenía adicción a ujú. otra chingadera, Sí, ¿vamos? pues. Ya no era, y no es el café. Ahorita Ujú. me acabo de dar cuenta que como que era adicto a sentir vergüenza, porque es la única emoción que de chiquito me recuerdo que me hacía sentir como vivo, Vergüenza. vergüenza. Entonces como que perdía notas y me llevaba a mi mamá como regañado a hablar con mi papá, como para hacerme sentir mal con mi papá, ¿vos? Y mi papá no me decía nada, entonces me sentía más mal todavía, ¿vos? Porque encima no me cayó la madreada ni mucho menos. Y entonces sentía ese rush de vergüenza. Y también en otras cosas me he dado cuenta que era como que hago algo mal o me regañaban o algo así. Y después de eso tenía la oportunidad de poder expresar algo que yo sí quería. Entonces como que se genera el momento de vergüenza. Y después, en lo que lo estás pasando, puedo expresar algo mío. Ujú, Porque está como un ambiente como diciendo, bueno, oigámoslo a este, vamos. ujú. Entonces como que vulnerable. Entonces, entonces decía, ahorita, o sea, hasta hace un mes y piquito que pasó esto que cortamos, vamos. O sea, para mí esa cortada fue volver a sentir esa Madre. vergüenza, vamos, esa insuficiencia, esa vergüenza. Y fue como, madre, vamos, o sea, de ahí empecé como todo esto. Y fue un día con una frase del curso de milagros. Ujú, Yo creé esto, se me dio como yo lo pedí, como no sé qué, así. Y yo, si yo creé esto, ¿para qué? ujú. ¿Para qué creé yo todo esto que vengo creando desde el 2016 para acá? Todas las situaciones han sido así, ¿para qué? Mira, vos, si fue para sentir vergüenza, para que alguien me abrace, vamos. Eso, como que yo, y entonces fue como entender, yo lo que quería todo este tiempo era que alguien me abrazara y que me dijera como, pues, como que perteneces o algo así, y fue como quitar, sentir eso, ese abrazo que sí obtuve, fue como, bueno, y ya no necesito generar vergüenza para ocupar un espacio, Ujú. o para que te vean, o para llamar la atención. Y fue como, wow, la madre, qué rico. Pero ahora tengo la ansiedad de que ya no tengo ya no puedo regresar a ese patrón, entonces estoy en ese, no sé cómo es estar sin generar vergüenza, vamos. Ujú. No, como que ese era mi sistema operativo. Entonces decís, puta, no sé cómo, y ahora cómo le hago, porque ya no tenés de dónde agarrarte. Y ahorita ya encontré un poquito de paz en esa nueva versión, y es como bien diligente, bien responsable, vamos, pero al final ves para atrás y dices, bueno, sí, o sea, mi adicción era esa, y generas una de caos y de dolor y todo que, ¿para qué te cuento?
¿Y el abrazo de quién era? O sea, ¿por O sea, qué? yo creo que yo estaba buscando un abrazo de mi papá, porque como que nunca recibí esa parte. De mi mamá sí, y al final de mi mamá sí recibí como ese cariño y esa aceptación, y yo también a ella. Pero de mi papá nunca recibí eso, como que siempre estuve buscando todo el tiempo que me viera, o que me dijera, vos Aprobación. podés, o esa aprobación, o decir, "Ta- sí, vamos, como anda, echar, no sé, como esa validación y empoderamiento. Ujú. Y como que nunca, vamos. Entonces era como que quiero hacer para que me mire, quiero hacer para que me mire, quiero hacer para que me mire. Si me caso y tengo un hijo que me mire, vamos, y le pongo mi nombre también para como aquí estoy y de repente pues, no funciona, vamos, no funciona la vida así. Y lo que hablábamos con Javier era también como, es curioso porque uno tiene la disposición de como de poder trabajar las cosas y de abrirse y de ver la verdad, pero por más que la querrás, no por amanecer más temprano va a salir el sol antes, vamos. Entonces, cabal como trabajando en ese entendimiento de que hay un tiempo más allá que el tuyo, que es como que el plan que tenés para vos y todos estos son procesos que tenés que ir aprendiendo, porque por más que yo le decía, o sea, hay psicólogos, terapias, todo tipo de terapias, junkie de terapias para sanar, vos, y es como, yo quiero sanar porque no estoy funcionando, evidentemente no me está funcionando, pero ni a trancas llegaba ahí Ujú. a eso. O sea, a ese punto nunca llegué en ninguna terapia. Ujú. Fue a través del dolor de cortar, de ser insuficiente, de esto, de generar eso, de esa, Qué gracia. y decir, puta, wow, ¿y ahora? Por eso lo estabas creando, porque Ajá, necesitabas ir a eso, sanarlo, pero tu inconsciente lo sabía, pero necesitabas hacerlo. eso, cabal. Y es como, pero ¿por qué necesitas esa, por qué necesitas esa chingadera, vamos? O sea, ¿por qué necesitas generar tanto caos y tanto dolor y tanto lo otro? Porque también te pasas llevando entre las patas a un montón de gente, Sí. vamos. Cabal. O sea, mi ex no creo que me haya cortado muy contenta, vamos, Ujú. porque decía, "Puta, pero no se puede sostener esto. Entonces, ni modo. Pero cabal dice, ¿por qué llegar a ese punto? Y entonces cuando digo, ¿por qué tuve que llegar a ese punto? ¿Lo pude haber hecho antes? No sé, Ujú. no sé. La cosa es que ahorita pasó y ahorita lo pude ver y ahorita lo logré como atender, vamos, y como decir, va, hoy no te digo que sanado, sanado, y al final no sé si la palabra es sanado, vamos, pero por lo menos integrado. Yo creo que el ego es el que no nos Lo deja que hablábamos la vez pasada, avanzar. O vamos, sea, yo creo que es una ya estructura está, tan ahorita maravillosa. siento tan rico, o sea, una paz, Ujú. aunque me duele, vamos, se me disparan los dolores y las culpas y las vergüenzas, es como, ok, y tal vez lo que me ha ayudado es la única forma en que yo puedo honrar este dolor y lo que el dolor que causé es convirtiéndome y haciendo lo que sé que tengo que hacer, Ajá. Cabal. que es para lo que viniste. Ujú. Entonces, como, bueno, si que valga la pena el dolor, vamos, que salga la cosa que venís a dar, pues, Ujú. que sirva de algo lo que pasaste. Si Ujú. no, creo que sí me quedaría en el loop de culpa y de vergüenza y de volver a caer en el patrón viejo. Ujú. Yo creo que en esa parte, cabal, la herida del padre se representa o se representaba en mí, cabal, como en esa incapacidad de ser consistente con las cosas, ¿no? Ujú. Porque es como muy así y en esa como búsqueda de sanar te vas topando con un montón de cosas que te justifican ser así Ujú. y al final pues no te funcionan, vamos, o sea, evidente, porque no estás bien. Entonces decir, ves Human Design, y sos multiapasionado, sí, por eso soy inconsistente, vamos, y como que le vas poniendo todas esas vainas y decís, pues sí, vamos, y como que, y entonces tal cosa, y no, que los akáshicos y cuánta cosa, vamos, cuánta cosa. Cuando Sí. vos sabes dónde está el dolorcito, pero es tan duro sentirlo que tal vez no estás capacitado para sentirlo en ese momento y vas dando Postergándolo. todas estas circunstancias donde al fin puedes llegar a ese, a ese punto, pues, y ahí creo que ahorita ahí estoy, pero sí me llevó la tristeza, vamos, y ahí voy, cabal, y es curioso porque después sí empiezan a pasar cosas nice, como que otro tipo de energía, Ujú. y no es lo que haces, es desde dónde lo haces, Oh. porque lo que hoy estoy como recibiendo o cosechando, lo venía trabajando desde antes, como armándolo, estructurándolo y todo lo demás, pero
y ahí creo yo que fallé yo un montón también en creer que Dios no manda, ¿va? Sino que Dios ya seteó el mundo y todavía no tiene injerencia en uno. Y fue como, no, ahí vas a ver que sí. Ahí vas a ver que sí todavía mando, ¿va? Y fue como, no te voy a dar eso Ujú, hasta que salgas de aquí. ujú, Pero no, le decían, no, ujú, porque esto, porque lo otro, y vos sos bueno, y no sé cuánto, y no, hasta que salgas de aquí. ujú, Y fue a aceptar que tenía que salir de ahí y hacerle caso, y fue como, ¡pah! Ahí recibí lo que quería, ujú, el abrazo. ujú. Qué grueso, qué Cuando le grueso. hice caso a Dios, a lo que me Ujú, pedía, eh, ahí recibí. Y le decía, ¿qué tiene que ver esto que me van pidiendo con toda esta cosa? ¿Qué tiene que ver? O sea, lo que me estás pidiendo es, o sea, no ujú, tiene nada que ver. Y, y solo como me pone el dedo, ¿verdad? Esto, y otra vez preguntas, y esto, y esto, y es como, lo hice, y fue paz. Y ujú. recibí lo que quería. Ahí me di cuenta, todas estas cosas las hice porque yo quería un abrazo. Y no lo recibí, y lo rico es que tampoco lo necesitas recibir de quien vos crees que lo Sí. tienes que recibir. Y eso fue también más sanador todavía, porque fue como, ya no necesito que mi papá me lo dé, aunque él esté vivo, ya no necesito, Sí. porque ya lo recibí de ahí arriba, ¿vos? Ujú, Como que a través de otra persona, Sí. pero fue como decir, ah, madre, de una gratitud y una cosa que decís, madre santa, ¿vos? Y ujú, entonces, cabal, hoy hablaba con una persona en la mañana, cabal, y yo creo que eso se ha vuelto ahora mi cosa, es como hacerle caso a Dios cuando te diga que hagas algo, ujú, porque uno ujú, no cree cómo está hilado todo, ujú, y este solo es un hilito y se arregla todo ujú. para atrás, ¿no? Entonces era como, si hay, hoy por hoy, te puedo decir algo que ayude a sanar, es hacerle caso Adiós. a Dios, y al final es ese Dios que todos conocemos, ¿no? No es el religioso, sino que es, Sí. Sí. vos sabés, ahí adentro, o sea, cuando uno dice, ¿cómo salgo de esto? ¡Pum! Ahí está, Ajá. hacelo, créele, créele. Pero creo que sí hay que estar en un nivel Sí. de conciencia para poder entender qué es lo que le está diciendo Dios a uno, ¿ah? Porque Bueno, porque es que no, mi Dios anterior sí, era, no, que son los registros akáshicos y la sí, chingada, pero lo que sí, pasa es que sí, eso era parte de mi negociación, de no querer entrar ahí. Pero incluso antes de llegar a esa parte, es como, yo me peleé con Dios porque era como tanto caos que se armó y me sentí solo. que no está haciendo Me su sentí chance, no solo, está haciendo su chance. ajá, y me sentí solo, vamos, como desamparado. Y entonces como, ay, entonces querés resolver, como decir, bueno, yo soy capaz porque me dijeron que era capaz y porque ya lo hice una vez y no sé qué, y querés empezar a resolver, pero no estás bien, no estás bien. Y entonces desde no estar bien, vos negocios que yo vendía algo y quedaba debiendo yo. O sea, así de mal te va a ir, vamos. O sea, como, Pero es como dicen, vamos, o sea, el universo o Dios o sea, trabaja de formas en las que uno tal vez a primera vista no va a comprender, ¿va? no, Porque si uno pide paciencia, lo que más le va a dar chance son temas de impaciencia, ¿va? Para que uno cabal. lo logre superar y Sí, tenerla, para ¿va? crecer. Igual al revés, o sea, cuando yo empecé a ver así temas así de problemas, ¿va? Pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre aquí? Ujú, ¿Por qué siempre allá? Pero realmente empezar a enfrentar, o sea, siento que si uno no sana algo o uno no supera un problema, se le va a seguir repitiendo Total. hasta que Y con diferentes sabores y y, más ajá, intensos, ¿verdad? hasta Y que con lo más chile y superes. todo, cabrón. Y cuando lo superes, vas a tener una resiliencia, vas a tener las capacidades como para seguir escalando y ver qué Cabal. retos vienen. Entonces, como que algo así empecé a darme cuenta yo que funcionaba la cosa, ¿va? Sí, Empiezan a aparecer personas de la nada que me confirman que Dios existe, ¿va? Vos, y que está ahí, ¿va? Bueno, ahí te va esto, ¿va? Y son oportunidades de trabajo, de amistades, de lo que sea, que digo yo, ¿por qué apareció esta persona en este preciso momento, ¿va? Y a veces me doy cuenta y a veces tengo que ser consciente de decir, ah, madre, sí, no, esta persona apareció. Va por algo, veamos qué es, porque ujú. tal vez estoy rechazando la cabal, oportunidad cabal. de algo que no sé qué va a Que, pasar, ¿va? cabal. Y uno va con miles de expectativas. Ajá. Entonces empieza uno a analizar cosas más a profundidad, siento yo. Y eso creo que es un nivel de conciencia que no,
a primera vista lo tenés, ¿va? Sino has trabajado en vos y te has dado cuenta pero tanto no. que empezás a verlo y apreciarlo, porque empezás a agradecer. Yo creo que es cabal como... Porque Dios sí está ahí con uno Siempre. desde siempre, cabal. Es uno el que se cree muy gaito, creo yo. Cabal. No creo que es nivel de conciencia, porque mucha gente no trabaja, digamos, con un nivel de conciencia alto, pero con una voluntad o sea, como con esa sabiduría de poder decir, pues si este me lo está diciendo, yo hago caso. Pero uno, yo creo que cabal como que entras en un loop de soberbia o de saber qué, que para mí, porque consciente era Sí. y súper aware de por dónde todo, o sea, pero Ajá, pero es que eso creo que tiene profundidades diferentes, vamos, o sea, estar super aware y ser consciente a entrar en conciencias diferentes, ¿va? O sea, así sí, como nivelados. otros, o sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero Niveles de conciencia. son como otros niveles, no es que estés mal ni que las otras. Habrán personas que creo que nacen ya con cierta Cabal. espiritualidad o cierta atracción o conciencia más alta. Otros que nunca van a llegar a la tuya. A mí, ¿verdad? ahorita que lo estamos platicando, me viene la idea de que yo andaba como distanciado de esa idea de Dios, porque la idea de Dios que tengo es religiosa. Sí. Y es desde mi Ser mamá y de mi señor papá Barbudo. y todo, y esta cosa como súper... Y entonces fue como, yo por ahí no voy a ir porque yo soy consciente. Ajá, sí, sí. Pues fíjate. Porque Ya, la cabal. religión no. Es el Pero, término, ajá, la conciencia el que está. cabal, y como Sí, yo soy sí. consciente, yo me manejo que este rollo y que aquí, que allá. Pero al final siempre supe, y como por no hacerle caso a mi mamá también, más me quedé como, no le voy a hacer caso a esta doña, vamos. Mi mamá le decía, no te cases. No te cases. Pues me casé. Me voy a casar. Y voy a seguir chupando. Me voy a casar. Lo que no sabía era que si te decía casate, no te hubieras casado. Cabal, Mira, qué no linda te cases. Ajá. No, Me encanta. Cabal. Sí, ella sí me decía, no te cases. Y así como, todos tenemos issues, le digo. Pero miren, Chayo, ahorita que estaban hablando, ¿cómo son de increíbles todas las coincidencias? Uno, yo no sabía que eran cuates. Cabal. De verdad. Yo dije, bueno, con Javier he hablado, con vos he hablado, entonces no sabía que eran cuates y no pensé que habían hasta estudiado juntos y que habían Cabal. pasado muchos procesos juntos. Dos, el tema, yo lo escogí sin saber los procesos de cada uno. Yo no los conozco, no sé su Cabal, infancia cabal. ni nada. Pero pues, o sea, creo que había buena vibra, pero no sabía sus procesos. Y entonces el tema cuando Javier me dijo, mira, el tema como que lo pongo después. Siempre hablamos del podcast y Sí, pues. lo que sale Ahí lo pongo después, sí, pues, de lo cabal. que más hablamos o lo que más nos gustó. Entonces cuando Javier me dice, pues mira, ¿y qué tema vamos a hablar? Entonces dije, no, ahora lo voy a preparar. Y lo busqué. Entonces dije, vamos a hablar de sanando la herida del padre y el impacto en la historia familiar del hombre adulto. Cabal. Y los dos, ahorita con lo que vienen hablando, tienen una historia específica de eso. Y vos, ¿Cómo ha impactado y cómo lo han sanado cada uno. Y vos me decís, mira, hace un mes me di cuenta que necesitaba esta parte, que tenía una herida bien grande. En mi caso no, o sea, y la otra coincidencia, bueno, aparte de todas las que he visto yo, es uno, lo del el funeral de tu papá, que se cumple con tu cumpleaños, es algo increíble. Pero Eso, o sea, es algo, Yo me imagínate, acuerdo, o sea. increíble. Dos, que los tres vengamos de familias súper grandes. Sí. Vos tenés 8 hermanos 8, y cabal. vos tenés 5 o 4. Somos 4, son 5 y Son tengo 5. cuatro. Somos 6 y yo tengo 5 hermanos. Sí, pues. Y también en mi caso, pues la herida de mi papá, mi mamá fue como más presente. Yo viví con mi mamá casi siempre, se separaron cuando tenía 2 años. Mi papá yo lo miraba los fines de semana, pero de grande, mi mamá se murió hace 18 años. Y entonces me quedó mi papá, ¿me entendés? Pero mi papá tal vez vive en El Salvador, entonces no tenemos una relación tan íntima, pero sí tengo un tema, ¿me Sí, pues. entiendes? O sí tengo un Seguro. tema de que lo extraño, ¿me entiendes? Y que me hace falta y que entonces a veces quisiera que mi papá fuera más cariñoso y que me llamara y que me dijera, mi hijo, ¿cómo estás? Por supuesto, él tiene otra configuración y otra historia donde él necesita muchas cosas y tal vez no está listo. Y me costó mucho sanar esa parte como para no exigirle, ¿me entendés? Como dar y dar yo y vas, sabes que yo te voy a dar el amor, ¿me entendés? Que tal vez quiero recibir algún día, pero siempre lo hacía condicional también. Sí, Lo hacía para recibir, ¿me entendés? Recibir. Papá, te quiero mucho, para que él me dijera que me quería mucho. seguro. Y hace poquito también, fíjate vos, o sea, he platicado con un montón de gente de ese tema y me dicen, yo quiero empezar a hablar bien de mi papá, ¿me entendés? O sea, como que sanar esa parte, pero del corazón, o sea, como que esté bien, como que mira, te quiero mucho de corazón, ¿me entendés? Y te deseo lo mejor y que espero estés bien.
pero también ha sido muy difícil, vamos, o sea, creo que también he ido construyendo cosas para que pasen esas situaciones, pero cada vez me siento más alejado o me siento más distanciado y creo que va a llegar la oportunidad también, De porque poder ahí hacer. está, ¿me entiendes? Y que también Dios me va a dar la oportunidad de que pase. Pero a lo que voy es que también como todo, las coincidencias de esto, es increíble lo que no vemos, ¿me entendés? O sea, Sí. puta, que estamos los tres aquí juntos y que entonces hablemos del mismo tema y que nos hayan pasado cosas juntos y que estemos hablando de conciencia y esa parte. Entonces me impacta de verdad lo que Dios hace en esa parte, el Dios espiritual o el Dios, en el Dios que El sentimos. Cabal. Y entonces me encanta. Entonces, uno quería preguntarles a ustedes, a cada uno, que me dijeran su definición de conciencia. O sea, Javier, ¿qué crees vos que es conciencia? La madre. Ay, qué difícil de explicar, Esa porque es creo que pregunta de tiene... privado, vos. Sí, es difícil de explicar, creo que hacerse, o sea, porque hay conciencia, se escribe de diferentes formas, ¿va? Cabal, Hay con ese. conciencia con SC Ajá. o solo con C. Y, y creo que tener conciencia, a la madre, ¿por dónde empiezo? A ver, ser consciente es hacerse, a la madre, no sé cómo explicarlo, qué difícil. Em, pero darse cuenta de ciertas cosas es un tipo de conciencia, ¿verdad? Em, la conciencia general, se puede hablar de conciencia general, se puede hablar de planos de conciencia, que cuando hablamos de niveles es porque, como lo veo yo, cuando estoy hablando de niveles de conciencia es porque entre que voy entrando cada vez en un plano espiritual distinto, me voy haciendo consciente de ciertas cosas que están pasando en mi vida, ¿verdad? Ujú. De personas, de situaciones y de retos, de todo, ¿va? Cuando antes no trabajaba en mí, no me daba cuenta de un montón de cosas que ahora sí me doy cuenta. Entonces, sí quiere decir que sí hay una profundidad y hay un progreso y hay una evolución en estar consciente o no. Pero esa es una forma de conciencia. Creo que me quedo bien corto con darte un término así bien definido, porque sí, o sea, eso lo hubiera tenido que pensar así un fin de semana. Pues hubieras avisado. Escribir, así de bien, cabal. Es con sus palabras, tú, Dios, es lo que vos Claro. crees que es Sí, sí, conciencia, sí. porque al final cada uno tiene una suya. Sí, Sí. cabal. Ujú. Vos Sí, es compleja, ¿vamos? Porque tal vez para mí el tema de conciencia es como una parte es esa, poderte dar cuenta que, que sos más que lo que estás teniendo, ¿va? Como que sos más que la personalidad que tenés, como que esa parte y tal vez para mí, como, no sé, aceptar, creo yo, tu función en Plan. este plano, cabal, como decir, reconocer que somos seres humanos y qué implica ser humano y cómo estamos compuestos como seres humanos, para mí es como empezar a decir, ok, hay algo atrás de todo esto y como poder reconocer a la parte de Dios, vamos, y a mí me gusta definirme como ser humano, como, o sea, tener esa, si lo ponemos así, valga la redundancia, es decir, ser consciente de que soy un ser humano inspirado por Dios. Y entonces, como que lo que vengo a hacer aquí tiene que ser algo inspirado por Dios, más allá de la supervivencia del ego o del cuerpo, ¿no? De comer las funciones básicas. Entonces, como porque, y tiene que ver con propósito también, el tema de la conciencia, como entender eso, entender que sos un ser humano y qué función tenés. Esa creo yo que para mí sería la definición de conciencia ahorita. Porque si no, cabal, me ha pasado también que por ser consciente te vas a planos espirituales que solo te frustran más, Sí. porque no estás actuando en nada aquí. Entonces, como decir, bueno, pues yo me puedo volver súper espiritual, pero voy a andar Ujú. súper frustrado, ¿Ves? porque la realidad física es esta también, ¿va? Entonces, como que para mí sí es esa parte de entender cómo está compuesta la persona y cómo está inspirada. Y desde ahí hay un orden. Y cómo tal vez poder ver ese orden o cómo debiera ser ese orden para mí. Ujú.
Sí. Yo creo que los dos lo dijeron. Complejo. Y es la mía. O sea, la mía, igual yo la creo. Cuando me preguntan, para mí es darte cuenta. O sea, es cuando Sí. la madre dice que es despertar, que no sé qué, pues para mí es darte Sí. cuenta que el responsable de todas las cosas fuiste vos, vos. O sea, que siempre fuiste vos el que creó todo, el que hizo todo y que las cosas pasaron. Nunca fue responsable de más gente, sino que vos fuiste. Y me puse a pensar ahorita que qué hace que te dé o que subas en conciencia. Y creo que lo que te hace que subir en conciencia es el dolor. O sea, creo yo, y ahorita con lo que estás diciendo, o sea, me cuadra un montón porque uno lo que no quiere es ir a ver adentro porque duele. O sea, cuando vas a ver adentro, Sí. decís a la gran puta, No, soy una saca persona toda que la la caca. ¿entendés? O sea, que no me encanta o no me gusto. De verdad soy esa persona, duele. Entonces, ir a arreglarte esa parte que no te gusta. Cabal. Pero ir a ver eso duele un montón. Y creo que, la conciencia solo se desarrolla a través de dolor, pues. O sea, o hay personas, como decían ustedes también, que ya vienen con otro chip, ¿me entendés? Que desde Wiro les hablaron de conciencia o que sus papás Sí. fueron como más presentes y tú entonces traes un nivel diferente de conciencia y no tuviste que pasar por cachimbazos para aprender por las malas, vamos. Pero sí creo que la conciencia es ir a ver más adentro y más adentro. Y mientras más adentro veas, más consciente vas a ser. Y a vos te pasó ahorita. O sea, vos fuiste a ver una cosa que tenías que ir a ver hace rato, que no la habías ido a querer ver, tal vez por dolor, porque la creaste. Pero el resultado de eso es que te hizo más consciente de algo que necesitabas y que vos habías puesto un escenario gigantesco porque necesitabas adquirir ese nivel de conciencia. Y es que hay grados también de conciencia, pero también como está la parte de conciencia, como la parte de tener la conciencia tranquila, como algo del pasado, ¿vamos? O algo que hiciste. Como esa parte, yo creo que lo que vos decís a través del dolor y todo eso es como ese hacerse responsable, vamos, de eso y como desde ahí poder crear algo. Todo hace sentido, ¿ah? Porque fue tanto el dolor que tuvimos en cualquiera de las dos historias que llegamos a un mismo lugar de, bueno, trabajemos en nosotros, ¿va? O sea, llegamos ahí porque el dolor fue tan grueso que no había otra salida y así nos dimos cuenta. De lo contrario, si hubieran sido problemitas ahí, Yo tal vez ni hubiéramos llegado, ¿va? Pero yo creo que fíjate que lo que decís del dolor es impresionante, porque yo creo que no hay quien venga a este mundo a no experimentar algo doloroso, aunque tengas el nivel de conciencia que tengas, vamos, porque mira Jesús, vamos, o sea, lo potranquearon con niveles de conciencia que traía, pero es cabal como, esa es la experiencia humana, y no hay quien se salve de experimentar eso. Al final no es como que ahora ya subiste de nivel, ya no te van a repetir para atrás, te va a pasar. Y te va a volver a doler y vas a volver a causar dolor pero tal vez ahora lo puedes hacer incluso intencional, consciente de lo que vas a causar y de que necesitas causar eso para avanzar, pero ya lo haces desde un lado de decir esto va a doler y esto te va a doler y esto que voy a hacer tiene estas implicaciones y puedes decir sí, pero se necesita hacer. Y lo voy a hacer. Y lo haces con amor. Pero ya no te duele igual. Porque no, porque ya no es con culpa. No, ya no es con culpa. Ya es, experimentaste. Pero lo estás decidiendo. Sabes que vas a causar un daño. Bueno, porque, o sea, sabes que alguien va a salir raspado. Y también vos y todo lo demás. Pero estás consciente de eso que vas a causar. Ayer me llamó un chavo de Dónde está Terreno, que ni sé quién es. O sea, me dijo, mira, pa, oí tu podcast y yo estaba viendo Dónde está Terreno, pero no puedes seguir llegando. Y me dice, mira, estoy pasando por una situación complicada, corté con mi novia, y la estoy pasando difícil, pero y tengo muchos vacíos, me decía él, y me están doliendo. Entonces, y lo que creo que estábamos hablando de la conciencia es que cuando tenés un poquito más de conciencia, entendés que el dolor es un mensajero de algo. Entonces ya no le tenés la perspectiva de que lo quiero evitar, entonces me voy a chupar o voy a chingar o voy a hacer cosas para no sentirlo, sino que te sentás con él y dices, bueno, ¿qué me querés decir vos? Un indicador, es un indicador que te está diciendo, mira, sentime, porque hay algo a través del dolor que vas a florecer o vas a tener otra etapa o vas a subir el nivel de conciencia si fuera o bajar, porque no sabemos si subir es mejor o bajar, pero sí está esa parte donde el dolor se vuelve un indicador de que hay algo que trabajar, pero que ya lo ves diferente, entonces ya no te duele tanto, sino decir, puchica, hay algo que me está doliendo, lo voy a ir a ver qué lo es. haciendo de una vez. Con curiosidad, decime qué me traes. A mí así me pasa y sí tengo esa como costumbre, sin embargo, hay un montón de veces que es tanto el dolor. Y hay ciertas emociones que a mí sí me cuestan, vamos, tristeza tristeza básicamente. Y me he dado cuenta que cuando yo empiezo a hacer un poquito más de problemas por ahí,
es tristeza lo que estoy evitando. A mí esa me cuesta sentirla porque es la que sentía yo de chiquito. Bueno, Y lo del abrazo y todo eso también es como, ahí estaba, o sea, era un abrazo, pero no era el abrazo, era todo lo que de güiro le pusiste encima a todo eso y de grande, que es lo que no querés, Sí. o sea, de verdad duele tanto, que al final, aunque estás bien consciente, sí querés como descargar ese dolor en alguien más y decir, también aquí tu parte, pero no, ujú, cuando toca, toca, ¿va? sí. Y tal vez, ¿qué sería de Javier si a los 31 años no le hubiera tomado la decisión consciente de dejar el alcohol y empezar a trabajar en él? O sea, ¿cómo sería hoy Javier de... Saber si existiría ese Javier es para vivo? empezar, ¿verdad? Porque, madre, sí, cuando empecé a hacer el recuento de los daños, dije yo, ¿cuántas veces me puse en peligro? ¿Cuántas imprudencias hice? Nos íbamos al puerto a las 3 de la mañana a bolos, vamos, o subiendo en la palangana, va ahí haciendo escándalos, problemas en lugar. Entonces, eso hubiera evolucionado también, vamos. Entonces, yo no sé si podría estar muerto, podría estar eh, ahí desterrado ahí en la calle, yo qué sé, podría estar loco en un manicomio, podría estar, o sea, tantas cosas que me hubieran podido pasar por no haber tomado esa decisión, ¿va? Entonces sí, hoy todavía la vida, no te digo, ay Dios, yo ya estoy tranquilo aquí, navegando aquí en mi velero, ¿va vos? Pero te puedo decir que lo que me ha costado, realmente sí siento un agradecimiento y muchas veces pienso, ¿por qué no me llega antes todo lo que quiero? ¿Va? Pero, pues obviamente a su tiempo, como dice el Alex, ¿va? Em, pero estoy tranquilo, estoy en paz. Ujú. Ahí solo vivía con ansiedades, con paranoias, con problemas todo el tiempo, ¿vos? Entonces yo me trato de recordar siempre de dónde vengo para mantener ese miedo presente Ujú. a no tener una recaída, vamos, porque regresaría exactamente lo mismo, vamos. Ujú. Entonces, sí, o sea, tengo una vida mucho más estable en Ujú. todos los aspectos, ¿verdad? Y mira, y ¿cómo ves? Como sea, al final el tema es sanando la herida del padre y el impacto que tuvo en tu vida. ¿Qué Mm. impacto? O sea, al final hoy ves vos, positivo y negativo, que tuvo la relación con tu papá y la no sanación y la sanación de esa herida en tu vida actual. De varios aspectos, desde varios ángulos. Primero, digamos, sí, tuve una infancia difícil con él, ¿verdad? O sea, sin chazos, ¿verdad? Era la forma de educar de él. Creo que lo hablamos afuera del podcast y por eso sentí que ya lo habíamos hablado aquí. Pero cualquier cosita, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que me saliera de lo que, Del script. del script, ¿va? Va con cinchazo, con grito, ¿va? O con todo, ¿va? Mi padre así bien fuerte, ¿va? Entonces, tenía autoestima baja, ¿va? Em, tenía un montón de resentimiento con él, ¿va? Creo que las heridas principales con mi papá fue la herida de maltrato Ujú. físico y emocional, Ujú. vamos. Eso fue lo que yo pude detectar también en todo ese trabajo de introspección. Entonces, fue doloroso, ¿va? O sea, fue doloroso haber estado también tanto tiempo resentido con mi papá, ¿va? Porque desde que él se murió, Ujú. desde antes venía, ¿va? Y está resentido y resentido y resentido. Pasaron 14 años, ¿va? Hasta que yo realmente empecé a curar esa herida, de verdad, ¿va? Entonces, todos esos años, yo venía programado mucho del lado de mi papá. O sea, tenía muchas actitudes y pensamientos y comportamientos de venganza hacia él y él ya ni siquiera estaba vivo, ¿va? Ujú. Entonces, entender eso, ¿va? Gracias a todo eso, ahorita lo puedo decir, Ujú. puedo darme cuenta que hoy la polaridad es, pude haber entrado a Ujú. todo esto, a todo este rollo del crecimiento personal Ujú. y mejorarme yo como persona Ujú. y mejorar mi vida y gracias a Dios obviamente también, ¿va? Porque ahí está. Pero el tema es si lo veo
y ahorita ya hablándolo en voz alta, digo, o sea, tal vez la misión de mi papá era esa conmigo, ¿va? Seguro. Grueso, Sí. ¿va? Entonces vino al mundo a enseñarme todo esto, Ujú. ¿va? Entonces ahora imagínate, lo puedo ver como ese maestro que no lo veía antes, ¿va? Yo lo veía como un monstruo, ¿va vos? Como alguien que me quería hacer daño. Yo no quería estar cerca de él. Ujú. Entonces, obviamente hice toda la ceremonia de la carta de perdón, fui al cementerio, hice todo eso, mucha, se siente una descarga increíble, ¿va? Y como bien decíamos ahorita, ¿va? Es algo que se tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando, porque de repente regresan pensamientos y otra vez así resentido y no, hombre, ¿va? Y me tengo que convencer, ¿va? Y darle vuelta y entender que no, entonces sí hay partes dolorosas, pero hay un montón de partes positivas también, ¿verdad? Donde, pues gracias a esa situación, hoy en día puedo estar en paz. Mi papá también consumía, entonces era algo que entre él y mi mamá también había una relación problemática, ¿va? Entonces, hoy puedo ser esa persona que, mm, que no tiene ese tipo de problemas, ¿va? Hoy pienso en, mi hija que viene en camino, Uf, ¿va? y alegre. Y digo, tengo la oportunidad de ser ese otro papá que no tuve yo, ¿va? Ujú. Entonces, por eso pues, porque si no tuviera el nivel de conciencia o no entendiera, seguiría pensando que mi papá es un monstruo. Ujú. Y realmente, gracias a eso, aprendí un montón, crecí un montón y sigo creyendo en seguir adelante y en mejora continua y en darme cuenta todo el tiempo de mis errores, de tratar de mantenerme humilde, ¿va? Porque Ujú. no quisiera no quisiera ser una persona prepotente ni con el ego a flor de piel, ¿va? Entonces, si no me mantengo humilde, no voy a poder seguir aprendiendo, Sí, pues. ¿va? Entonces, trato de estar ahí, aunque a veces me siento ahí a la gran cosa, ¿va? Pero hay un montón de cosas positivas, me quedo corto con lo que te estoy diciendo, pero sí creo que fue por algo, ¿va? Gracias. Alex, ¿qué- Ja, cómo crees que tu vida es ahora diferente? O sea, traías esto de hace rato y cómo eso la hace vida de tu rato papá y impactó en sí, tu vida. siento bien distinto de un mes y piquito para acá y ni siquiera de un mes y piquito. El abrazo y eso fue a la semana pasada o antepasada, vamos, o sea, es reciente. Pero sí siento una paz, como puedo estar en paz y sin como un tema de ansiedad ahí. Nunca había experimentado esa parte. Pero es curioso porque ahorita que preguntabas cómo en la parte negativa, cuando iban a nacer mi hijo, cabal, como que yo decía, bueno, ¿qué nombre le pongo? ¿Vos? Es como si le pongo el mío o le cambio y ya. Y al final, como que había una tradición, digamos, que él es el quinto Alejandro Arenales, o así. Un linaje ahí. Entonces era como, me chingo esa tradición, Qué responsabilidad. cabal, o le pongo mi nombre, pero para mí el nombre, yo me llamo igual que mi papá, tenía un peso, pero un peso negativo para mí, como una expectativa, como un estándar, y entonces cuando vi eso dije, bueno, le voy a poner el nombre, pero otra decisión consciente es, le voy a quitar la carga de ser Alejandro Arenales. Y entonces creo que a partir de ahí también es que es la otra cosa que no vemos, ¿verdad? Como que toda la disruption que se genera por esa intención. Pero como a partir de ahí ya no me fue bien económicamente, ya troné deudas y todo lo que mi papá nunca, vamos. Y entonces como También creo te... que le generé de plano a él un montón de vergüenza y a mí y todo. Pero estoy seguro que ese patojo no trae También. esa carga. Entonces, para mí, la carga, como que el techo lo hablábamos también un poquito antes, negativamente, un estándar de perfección egoico, ¿va? Pero es como de un juicio que si no sos perfecto, no, ¿para qué? Pues, o sea, y la conducta de él es la que genera ese halo de perfección que no sos, nunca le vas a Ujú. pegar.
Entonces como que en la parte negativa es esa parte, vamos. Y en la parte positiva creo que también hay muchísimo, muchísimo más ahí. En tema de tradición, de buen nombre, de como culturalmente aceptado, como que abre muchas puertas. Y eso que tal vez por andar peleando no lo aproveché. Y tal vez también lo mencionaste, como que no puedes ser más que tu papá. Ajá. Entonces, como que o sea, primero hay un tema de perfección que para qué te vas a meter ahí, Sí. porque salís troceado. Pero también inconscientemente uno dice, bueno, no puedo ser más que no tengo permiso para ser más. Entonces, esa tradición o ese, esa parte positiva del nombre no lo aprovechas porque decís, yo no puedo ser más que mi papá, entonces me quedo aquí Ujú. abajito. Entonces es como lo puedo usar para algo nice, pero qué pena porque ya me estoy pasando encima de mi papá. Ujú. Entonces eso ya es campo de él, no mío. Entonces te mantienes flotando aquí abajito y es esa herida, vos como decir, primero, si le planteo algo no voy a ser perfecto, Sí, te pues. lo va a trocear. Ujú. Entonces ya no funciona, pero mejor aquí, así bajito. Lo importante es sanarla, o sea, porque de verdad. Sí, porque ahorita Ujú. me pasó desde el miércoles pasado que tuve un conversatorio en Sofos. Cabal decía, este es mi espacio, vamos, no el que yo estaba pretendiendo que mi papá me viera. Ujú. Este es mi espacio y lo tomo con gusto y con orgullo para mí. Ujú. Y así él me quiere ver o no, no importa, porque yo estoy con ese fulfillment de ocupar mi espacio. Y sentí que tenía permiso de ocupar ese espacio y no buscar. Entonces yo creo que cabal, cuando sentí eso, sentí rico como decir, Ujú. ya no estoy peleando con mi papá. Ujú. Y fue rico, vos. Alivio. Alivio, alivio. Sí. Y creo que tuvo que ver también, otra vez que el cabal le decía a Dios, ¿cómo arreglo esta vaina con mi papá? Que ahí está él, vamos. Ujú. Cabal. Y que fue como, dale un abrazo, vamos. Y, Ujú. dale un abrazo. Nunca en mi vida, ¿va? Es como le mando un WhatsApp, nos podemos ver en la oficina o algo, ¿va? Es como, según él íbamos a hablar de algún negocio o algo, y es como, la verdad que es esto, pues, y rico, y lloramos, y todo, nunca, nunca nos habíamos abrazado. Y así que te quedas abrazado, pues, Ujú. lloramos los dos ahí todo, y fue como, pues ya no estoy peleando, ya la conversación no tenemos, pero, Sí. o mucha tema, pero pues, ya no hay ese, Ujú. no quiero lo tuyo. Ujú. Sino Sí. y fue rico, la verdad. Qué bueno. Pues, ajá, increíble cómo se nos va el tiempo. Llevamos más de una hora de No, estar platicando carrajeando. y no hemos hablado de los proyectos que tienen, de Come que Come, de Guatazul, de tantas cosas que han hecho, pero que realmente, pues, a las dos son personas que yo admiro un montón, porque son personas que son hombres, que se han permitido ser vulnerables. Hoy fueron vulnerables y creo que es parte del crecimiento, cuando aceptas que como vos decís, con humildad, que tenés algo que trabajar, que tenés algo que mejorar, solo pueden venir mejoras, ¿verdad? Y a veces nos vamos llenando de cosas que creemos que ya no tenemos que trabajar o que nos llevamos la gran cosa y eso solo nos da un cachimbazos más grandes después. Ay, Pero de verdad que los admiro un montón, que existan hombres así, que quieran cambiar el rumbo de Guatemala, que sigamos trabajando en Hombres de Terreno, que los dos tenían esa idea antes de empezar y fueron a proponer Cabal. eso y ahora hay un movimiento que puede crecer muchísimo y que pueden, en alguna forma pueden ser ejemplo para otros hombres y ejemplos no por ser mejor, sino por ser más vulnerable. Y Sí, entonces en la vulnerabilidad es donde aceptamos el dolor y lo podemos crecer. Así que de verdad que les agradezco muchísimo su tiempo de haber estado aquí. Me hubiera encantado estar 3 horas y hubiéramos cabal. hablado del mundo, ¿me entendés? Pero de verdad que ha sido lindo este espacio que hemos tenido compartido y como les digo, todas las coincidencias que hoy nos trajeron aquí son hermosas y Sí, son creadas no por son así vos. casuales, ¿no? Así que Cabal. no, hombre, gracias. mil gracias. Gracias por la invitación, Payo. De verdad que muy bonito la conversación, la plática. Creo Cabal. que esto nos ayuda a los tres a seguir para arriba, ¿va? Así Cabal. que seguirnos invitando. Cabal, mi Sí, hermano. cabal. Oye, de verdad que a vos también gracias por esa inspiración también, porque cabal en las reuniones de Hombre Todoterreno, cabal me decía, cuando hablábamos de los hijos y todo eso, o sea, lo que aprendí de vos y lo que logré aceptar para mí, fue como, esto es Hombre Todoterreno, pues. Ujú. Eso es, no es nada más que verte
hablar de algo que ya experimentaste y decir, puta, ese aprendizaje necesito Cabal. yo. ¿Cómo le puedo hacer? Ujú. Sí. Y en esas conversaciones que hemos tenido es como, pues sí, o sea, Payo me inspiró a eso. Ujú. Entonces sí, dale, sí, para mí que sigas Gracias. con eso, pues, porque sí ayuda muchísimo. Gracias, buenísimo. Gracias a ustedes dos, de verdad. Y este fue el episodio número 19 del podcast Se Vale Llorar. Gracias.